Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Osalia y me encuentro aquí desde Santiago en la Feria del Libro, en donde vamos a tener diferentes entrevistas con varios autores. Entonces los invito para que se queden y para comenzar con esta ronda de entrevistas, pues les presento a Balam Rodrigo, quien es un autor que nos viene a acompañar y nos va a hablar de su obra literaria Kraken. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Azalia, muchas gracias por esta invitación a charlar con vos. Oye, ¿cómo te gusta más que te digan Rodrigo, Balam? Me llamo Balam Rodrigo, entonces Rodrigo. Balam es mi primer nombre, pero también me pueden decir Rodrigo, ¿no? Ambos son mis nombres. Muy bien, muy bien. Balam, platícanos un poquito cómo te sientes de volver acá, porque antes de entrar a la entrevista me platicabas que pues ya Nuevo León ya lo has visitado varias veces. Sí. Y que te gusta también andar en bicicleta por las montañas, explorando. Sí, pues bueno, cuando era joven estudiaba biología, me tocó trabajar durante mucho tiempo en norte y noreste del país, particularmente en Coahuila, en Saltillo, que está realmente muy cerca de Monterrey. Y entonces en esa época hacía ciclismo de montaña y gracias a esas visitas continuas al norte y noreste, pues visité Monterrey muchas veces y lo hice en bicicleta. Entonces recorrí parte de la Villa de Santiago, la Estanzuela, la Cola de Caballo, todos estos sitios icónicos en los 90 en bicicleta, muy tranquilo, y la verdad es que tiene también muy bellos escenarios y reservas naturales Nuevo León, ¿no? Que se disfrutan, pues además de toda la cultura y el arte y la literatura, ¿no? Claro que además de ser poeta, escritor, eres biólogo. Soy y biólogo, también exactamente. exfutbolista, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, en este nuevo libro que nos estás presentando de Kraken, ahí como que combinaste la poesía, también como tipo ensayo, también es un poco de la mezcla de la biología que va muy bien contigo. Platícanos exactamente qué es Kraken. Sí, mira, pues bueno, aquí en Santiago, porque todavía no se libera la publicación de Kraken, está en proceso de edición, pero es un libro que va a ver la luz aquí en Nuevo León. Entonces, lo que hice fue un diálogo con Yuri Delgado, escritor de aquí de Nuevo León, en torno a algunos de los libros míos, Marabunta, libro centroamericano. También hablé ahí de Cantar del Ángel con remos en la espalda, Iceberg Negro, publicado aquí en Nuevo León por Ediciones Atrasalante, mi amigo, fallecido, poeta, ya hace pues casi 5 años, Iván Trejo. Él lo publicó, ese libro mío, Iceberg Negro, también hablamos de él, y de Áspero Clamor de Cuerda Rota, prosario lírico para Gilberto Owen, un libro dedicado a la obra de Gilberto Owen. Todo lo que hicimos fue una charla en la que fuimos hablando de estos libros, de distintos momentos, escritos en distintos momentos a lo largo de más de una década, pero también me interesa hablar de Kraken, de este libro, porque aunque en estos otros libros hay una presencia de la naturaleza, del fasto natural, de mi experiencia como científico y biólogo, no había yo publicado aún mi trabajo, que es decisivamente científico-literario. Y entonces en Kraken lo que hago yo es combinar ciencia y literatura, tomando como motivo, como pretexto, como eje, a el calamar gigante, que es una especie real, el Architeuthis dux. El calamar gigante existe y se conoce muy poco, se conoce más de muchas cosas que del calamar gigante, a pesar de la tecnología y demás. Entonces quise jugar con la metáfora del calamar gigante, de este misterio que lo envuelve, para crear un libro de poesía, un ensayo también, pero escrito como si fuese un artículo científico, con todas las partes que conforman un artículo científico estrictamente, hasta con su abstract y sus keywords, ¿no? Es decir, es un libro para mí muy divertido también, pese a lo rígido que parece ser la comunicación científica, ¿no? Oye, ¿cómo fue el proceso de mezclar ahora sí que estos tres elementos, que es el ensayo, la investigación científica, como que manejarlo dentro de la poesía? Pues te digo que es muy divertido. De repente creo yo que si las personas no se acercan a la ciencia, lo vimos durante la pandemia, que había un desconocimiento de, por ejemplo, qué es un virus. Tampoco es un pretexto, porque uno en la secundaria, en ciencias naturales, que ya no le llaman así, ¿no? Y ahora medio ambiente y demás. Pero también en la prepa lleva biología, y ahí explican, y uno debería saber qué es un virus, qué es una bacteria y demás, pero bueno, no me meto en camisa de once varas. Ahí lo que pudimos ver es la ausencia de una cultura científica general.
Y entonces yo lo que hice fue tratar de que eso no fuera solemne, no fuera serio, no fuera acartonado, divertirme para ver y escribir este libro de forma creativa. Elaboré incluso las imágenes, a excepción de la imagen de portada que es de uno de mis hermanos, ¿sí?, que se dedica precisamente al diseño, a la fotografía, ¿no?, también a la producción audiovisual. Y todos los demás collages, el trabajo que yo hice fue muy lúdico, muy entretenido, pero también con un rigor científico, hablar con mucho respeto y utilizar las herramientas de la comunicación científica, el artículo científico, respetando sus partes, generando hipótesis de trabajo, es decir, utilizar mi experiencia como en la academia, en la ciencia, para llevarla a la literatura y a su vez tomar de la literatura para hacer más humana esta comunicación en un lenguaje no técnico, sino lírico, poético, porque luego lo que sucede con la ciencia es que está escrita en un lenguaje tan especializado que solo se lee entre un puñado de personas. Y creo que este libro, que no es propiamente divulgación, pero parece que podría serlo, puede acercar a personas no especializadas a un tema como el del calamar gigante, y también desmitificar algo sobre algunos de los misterios que rodean al calamar, asomándose, por ejemplo, a su biología, asomándose también a su historia, a la historia biológica del calamar gigante. Tiene esos elementos sumados, obviamente, al ejercicio de la poesía libre en las secciones que conforman este libro. Entonces, digamos que el calamar gigante en esta historia tiene como una mayor significación que la de ser un animal dentro de la mitología, dentro de las investigaciones científicas. ¿Tiene algún otro significado? Sí, juego mucho, por ejemplo, es un cefalópodo, es digamos, uno de los cefalópodos más grandes del reino animal, pero además es un decápodo, es decir, pues al igual que nosotros tenemos 10 dedos, estos tienen 10 extremidades. Entonces juego también con las matemáticas que tienen, todas nuestras matemáticas tienen una base logarítmica en 10, pero existen otras formas de matemáticas como la del código binario, por ejemplo. Es decir, sí utilizo todo un lenguaje científico y mi experiencia tanto en la física, en las matemáticas. Los biólogos tenemos que tener mucho conocimiento de matemáticas, de física y de química, y los pongo ahí en juego. Y por otra parte, también lo que hago es tomar todo este mito, para decir, sí es un mito, pero es un animal que existe, que vive en nuestros mares. Y fíjate que hay algo muy hermoso del calamar gigante. Se pensaba que solo vivía en algunas zonas del mundo. Eso ya no lo incluyo en este libro, pero ahí lo menciono de manera poética. Resulta que utilizaron tejidos de todos los calamares gigantes de los que habían recogido a lo largo de varios siglos, se hicieron análisis genéticos y resulta que es una única especie cosmopolita, como los seres humanos. Eso le dio también sustento a que muchos pueblos tienen leyendas sobre el calamar gigante, y eso le da sentido a que sí existe pues, en prácticamente todos los mares, en todo el planeta, por una parte. Y por otra, como es un animal que vive a gran profundidad, eso dificulta mucho el acceso a la investigación y hay vacíos en torno al conocimiento de este organismo. Entonces, por otra parte, creo yo que debemos dejar en este mundo algunos de estos misterios que deben resolverse mediante la ciencia, sin especulaciones ni falsos planteamientos, para irlos descubriendo poco a poco, porque tal parece que lo conocemos todo, lo sabemos todo en este mundo hiperconectado e informado, y la existencia del calamar gigante nos sigue invitando a preguntarnos, a indagar, a asombrarnos sobre el mundo. Y hago una defensa entonces del derecho a la naturaleza salvaje, a ser salvaje, a existir, y a que no debemos jardinizar ni mascotizar todo. Creo que debe haber naturaleza salvaje y el derecho a la bestialidad y a ser salvaje de manera libre, sin que intervengamos, ¿no?, a estos seres y organismos, ¿no? Entonces hago una crítica muy dura, muy ácida también a esta visión que para muchas personas, cuando uno les dice, le preguntan a uno, si uno le pregunta a alguien, ¿te gustan los animales?, de inmediato piensa en sus mascotas. Sí. Rara vez se piensa en un arácnido, se piensa en un crustáceo, en un calamar gigante, ¿no?, en animales que no son domésticos. Sí. Entonces, aquí las preguntas que hago yo o los cuestionamientos son, en realidad no nos gustan los animales, nos gustamos nosotros mismos,
que nos vemos reflejados en nuestras mascotas. Y esas están domesticadas, hechas a nuestra imagen y semejanza. Ajá. Solo hay 16 organismos que han sido domesticados entre los mamíferos, solo 16 de millones de especies. Entonces, creo que hay todo un mundo por conocer, ¿no? En ese sentido. Fíjate qué interesante este último punto que mencionas de que todavía existe todo un mundo por conocer. Y lo acabamos de ver hace poco en redes sociales con el avistamiento del pez negro, que fue uno de los peces que años de que nadie lo había visto y que subió a la superficie y la gente estaba como muy de novedosa compartiendo en redes sociales. Y la verdad es que me gusta mucho este tema porque, por ejemplo, el kraken también, el calamar gigante, mucha gente se creó como imágenes muy diferentes por el cine, a lo mejor por películas que veían en donde como que lo exageraban todavía un poquito más como para generar miedo. Y muchas veces la gente también pues le teme a lo desconocido. Pero en realidad para mi punto de vista, como que el descubrir un animal diferente, una especie diferente, conocer cómo viven, es como descubrir algo grandioso que nos da la naturaleza. Entonces también quiero preguntarte si también tiene que ver, por ejemplo, en tu libro que hayas plasmado algo que tenga que ver a lo mejor con la creatividad de Dios, a lo mejor con la creatividad de la naturaleza. Sí, hay un punto de vista evolutivo, ¿no? Pero también sí hay, yo soy creyente evangélico y también juego eso, es decir, no tengo ningún empacho en mezclar, digamos, mis dos visiones del mundo, la del creyente, pero hay toda la explicación que hago en Kraken, todos los puntos de vista biológicos tienen que ver con la evolución, pero no deja de haber presencia de esta idea de que es una criatura, es decir, una creación libre que está evolucionando, en constante evolución. Eso porque además no son sistemas que se opongan. Tanto la visión religiosa nos da una explicación o nos acerca a darnos algo sobre este mundo, pero también la ciencia y la biología me parecen importantísimas para tener una visión adecuada, por decirlo así, más objetiva, ¿no?, sobre el mundo. En medio de todo eso está esta subjetividad del arte que me parece que puede unir ambos mundos, que es lo que hago yo, para dar una visión rehumanizada a través del arte y un lente que nos ayuda a ver de un modo muy distinto, más humano, más cercano quizá. Y en ese sentido, lo que decís, desde niños se nos enseña que, por ejemplo, hay animales malos y animales buenos. Yo como biólogo te puedo decir que eso es una de las más... Si yo escribo ficción, esa sí es una ficción. Uno puede ver en las películas, por ejemplo, hablamos del kraken, en las películas sobre organismos marinos. El kraken sería un animal malo y un tiburón también, y un pez de arrecife sería bueno. ¿Por qué estamos moralizando algo que no existe? Sí. Inclusive se decía que el kraken anteriormente se comía los barcos de los marineros, entonces... Sí, todos estos mitos por el desconocimiento. Y lo que sucede es que esta es una invitación para que nos asomemos al kraken, dejemos de ver pues todo este monólogo que hay en torno a un solo monólogo de ciertos organismos y veamos la amplitud de la biodiversidad que tenemos aquí en Nuevo León, en todo México, en el mundo. ¿Y qué hay más bien del kraken en nosotros? ¿Qué hay de ese organismo, de ese decápodo? Dirían, bueno, eso no creo. ¿Qué hay de molusco en nosotros? ¿Qué hay de invertebrado? ¿No? Es decir, yo no quiero que humanicemos al kraken ni que se humanice, no, al contrario, que nos animalicemos un poco más y dejemos de domesticarnos nosotros también. Porque ahí lo que yo digo es que, está esta frase muy famosa que dice, el hombre es el lobo del hombre. Y yo digo más bien que el hombre es la mascota del hombre, ¿no? Y que la mascota es la sombra del lobo solamente. Y me meto también a cuestionar este mundo de la inmediatez cuando digo el software es el lobo del hombre, no del ser humano en realidad. Estamos domesticados ahora por toda esta inmediatez de los medios, más allá de que son herramientas que nos sirven para comunicarnos, pero también ya es el único tamiz a través del cual vemos. Fuera de eso ya no vemos, ya no sentimos, ya no percibimos, y ahí es donde me parece que estamos pareciéndonos más a una suerte de mascotas homínidas
que en realidad a seres humanos libres, con capacidad creativa, creadora, que pueden conocer su mundo y todavía asombrarse. Ya parece que nada, como te decía, que tenemos anestesiada la conciencia, y lo que pretendo a través del ensayo, de la poesía y de la ciencia es unirlas para darle un poco un pinchazo de asombro a los lectores y que se asomen a ese espejo y digan, pues que se vean un poco reflejados ahí, donde aparentemente solo se ve el calamar gigante, ¿no? Fíjate qué interesante, porque ahorita me acordé de un artículo en donde decían que la humanidad está próxima a ser la mascota de la tecnología. Algo así estaban comentando en un artículo. Ah, mira. Y yo me quedé pensando en quizás sí, porque, por ejemplo, desde que tenemos, no sé, un Alexa, un celular, la Alexa propia te puede prender los focos, te puede hacer todo literalmente en casa o donde estés. Y ahora con la inteligencia artificial, pues más. Y de hecho también venía en ese artículo que parte de la tecnología también está siendo un problema, pues en esta casa en común que todos tenemos, que es el planeta Tierra, y que también contamina la tecnología. El impacto, claro. El impacto de la tecnología. Antes solo teníamos problemas como la capa de ozono, la contaminación, los residuos, la explotación de especie, y ahorita ya la tecnología, la verdad, también nos está haciendo un gran daño. Sí, yo lo veo como en una parte de Kraken, ahí lo digo, y mucha gente habla de la libertad. Pues ahora, y creo que los feminismos y los ecofeminismos son muy necesarios en esta visión, pero en estos distintos feminismos y una visión menos patriarcal del mundo, ¿cómo hacerlo cuando todavía tenemos subyugadas, por ejemplo, a nuestras mascotas, a nuestros animales? Tenemos correas, son nuestros, son objetos, los puedo comprar, son míos, son propiedades. Eso no habla de una ruptura de jerarquías en un plano horizontal, sino en un plano donde hay un amo o un dueño de algo o alguien, que es tu bioartefacto, como le llaman algunos, y entonces hay una correa. ¿No es eso esclavitud? En realidad estamos subyugando a otros, esclavizados a nuestra imagen y semejanza, pero nosotros mismos estamos atados a estas correas de la virtualidad, de la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial, bueno, tiene más inteligencia que nosotros y es más artificial o tanto como nosotros lo somos. Entonces, ante esas preguntas uno se debe preguntar, también en términos políticos. Hay una política, obviamente, en Kraken, y yo lo que cuestiono es este mundo en el que algunos de los mayores estúpidos de la historia están siendo presidentes y gobernantes. En el mundo en el que hay el mayor desarrollo de inteligencia artificial está el ascenso de los grandes estúpidos de ultraderecha de la historia, como Donald Trump, lo digo sin empacho, Milei en Argentina, presidente, el mismo Nayib Bukele, que tiene también este narcisismo, y a mí no me preocupa tanto la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es infinita, que no tiene límites. La inteligencia artificial los tiene, la estupidez no. El problema de que aquellos que también somos estúpidos es que, bueno, no estamos gobernando países, ¿no? El problema es que, dada la situación, ahora la inteligencia nos está manejando. ¿No es eso ser mascota también? Entonces, por eso yo apelo al arte, a la ciencia, que nos dan luces distintas, no sobre información y quizá no solamente sobre cierto conocimiento del mundo, sino al menos una pizca de sabiduría para poder hacer las cosas y ver el mundo distinto, sobre todo en el entorno natural al que estamos acabando. Entonces creo que hace falta un poco más de sabiduría en todo este mundo lleno de información, escaso de conocimiento. La sabiduría es una sabiduría vital, y creo que la poesía, el arte y la ciencia, ciertas maneras de estos todavía nos aportan mucho, ¿no? Y por eso es mi apuesta para que todo eso, un poquito de todo eso está en Kraken, o al menos, bueno, eso es lo que yo intenté. Sí. Ya se nos fue casi todo el tiempo hablando de Kraken, pero está muy, muy interesante. Yo soy una fan de la naturaleza, entonces me llamó mucho la atención ese título, y sobre todo porque yo dije, Kraken, pues es mitología, y luego ya me metí a investigar y todo, y la verdad es que, o sea, yo también fui una de las engañadas por el cine, o sea, porque el cine te lo muestra de tal manera, o las historias, o los cuentos, pero ya viéndolo de un lado científico, ya viendo que el calamar realmente existe, pues la verdad es que es
bastante interesante conocerlo. Antes de terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito de cuáles son los libros que nos presentas en esta feria y cuáles son los que podemos encontrar a lo mejor aquí en librerías o si están en alguna plataforma. Sí, pues bueno, aquí puedo mostrarlo, ¿no? Está Marabunta. Este es el primer libro de una tetralogía que escribí sobre migración, sobre la frontera sur, sobre la movilidad humana. Lo escribí hace 23 años, no es un tema nuevo y la migración tampoco es algo nuevo. Pero con ese inicio una tetralogía de libros, hay otro que es el que le sigue, esto se encuentra también en la plataforma de la editorial Praxis, que está en línea. Y le siguió a Marabunta, Libros Centroamericanos de los Muertos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que lo encuentran aquí en los stands de Villa Santiago, en la plataforma del Fondo en línea. Ahí lo pueden encontrar en línea, e incluso en otras plataformas como Amazon. Cantar del Ángel con remos en la espalda es el último libro de poesía amorosa que escribí. Tiene que ver mucho con el mar, porque yo soy costeño, soy de la costa del Pacífico de Chiapas. Es un libro pues, en el que hago una suerte de acercamiento al cantar de los cantares, pero tropical, costeño, marítimo, ¿no? Es un libro de poesía amorosa. Este libro es uno de los que he publicado en Nuevo León. Ya se publicó hace pues, ya casi 10 años. Lo editó Iván Trejo, y fallecido, un amigo al que le tuve mucha admiración, mucho cariño, en Ediciones Atrasalantes. Se llama Iceberg Negro. Es uno de los libros que presenté aquí. Y este es también uno de los más recientes, un homenaje a Gilberto Owen, este poeta del grupo Los Contemporáneos. Se llama Áspero Clamor de Cuerda Rota, prosario lírico para Gilberto Owen, editado por Tipo Taller, un par de chicas, amigas, editoras lindísimas, y fue publicado por Tipo Taller y el Ayuntamiento de Guadalajara, y lo pueden encontrar en la página de Tipo Taller y comprarlo en línea. Son los libros, 5 de los varios que he publicado, que hablan distintos temas, pero la idea de traer un puñadito de poesía aquí a la Villa de Santiago y a Nuevo León, obviamente. Claro, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la función de la poesía? Tú que has dedicado tu vida a esto. Mira, hay una función muy sencilla. Lo que ahora cumplen y hacen las redes sociales desde siempre es acercarnos a distintos relatos del mundo, mitos. Lo decía Octavio Paz de Hacienda Manera, hay que cantar y contar. La poesía debe cantar y contar. ¿Y qué es lo que hacen los relatos del mundo? Lo que siempre hemos hablado, de una forma muy diferente, que sería como hacer una hoguera, que aquí yo considero que los libros son como una hoguera, hecha con palabras, hecha con lenguaje, cantada y contada, y que nos cuenta el amor, el desamor, la muerte, el mar, la naturaleza. En torno a esa hoguera nos seguimos reuniendo para calentarnos las manos, para calentarnos el cerebro, para despertar. La poesía, creo yo, debe ir también al cerebro, estimular no solo el corazón, sino principalmente el cerebro, darle un poco más de vuelta y a la ardilla que está dormida ahí, hacerle un masaje para que se mueva, ¿no? Sí creo que la poesía sigue siendo es una hoguera a la cual nos podemos acercar y cuyo fuego nos sigue calentando, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante de la poesía, nos sigue aproximando a los viejos y nuevos relatos de este mundo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad es que estuvo muy amena esta entrevista. Gracias, Azalia. Muy bien, queridos amigos, esto es todo. Continuamos con más aquí en la Feria de Santiago, donde pueden venir a conseguir los libros que ustedes quieran. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Artefacto en Diario Lab. Quiero agradecer el apoyo y el patrocinio de nuestros amigos de la librería La Mexicana para la realización de este programa. Hasta la próxima.